Bo día a todos, moitas gracias por conectarvos a este webinar. Antes de nada, deixádeme que me presente. Son Manuela Campos, son a responsable de programas de internacional en IGAPE y creo que voy a continuar en castellano porque he visto que hay gente inscrita que no solo nos escucha desde Galicia. Bien, pues sustituyo como moderadora en este webinario, en esta jornada, a Augusto Álvarez Borrás. La razón en este caso de su ausencia es una razón buena que espero que nos lleve por el camino de recuperar la normalidad, y es que está por fin de viaje de negocios internacional. Sabéis que el objeto, para aquellos que seguís el ciclo de webinarios país, estamos realizando este ciclo sobre todo con aquellos países en los que tenemos oficinas, antenas y IGAPE propias, y el objeto es un poco seguir en esta situación de incertidumbre aquellos mercados pues, con los que Galicia tiene mucha relación y que comercialmente son países interesantes. En este caso contaremos con la participación de nuestra antena en Marruecos para que nos dé unas pinceladas de la situación actual, y también con dos empresas que están actuando fuertemente en el país, incluso están con presencia en el país, como son Cowerwind y Ferroplast. Y también contamos con el punto de vista de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Galicia y la Cámara de Comercio de La Coruña, que organiza y desarrolla misiones comerciales a este país con frecuencia. Entonces, bueno, pues recordaros que Marruecos es un país muy importante para Galicia. Tenemos alrededor de 700 empresas gallegas que están exportando regularmente al país. En el año 2019 las exportaciones fueron de 743 millones de euros y es el país que ocupa el ranking número 9 como destino de las exportaciones de Galicia. Espero que intentaremos ser breves porque sabemos que las jornadas de todos están ocupadas, y entonces, pues sin más que decir, le voy a dar la palabra a David, para que David es el director de nuestra antena empresarial en Casablanca. David, cuéntanos, ¿cómo están las cosas por ahí? Muy buenos días, Manuela. Muchísimas gracias por la iniciativa, por la presentación. Bueno, deciros que aquí en Marruecos hoy es un día soleado, lo cual ayuda a empezar la jornada. Quería haceros una presentación que hemos preparado, donde se dan unas pinceladas sobre la situación actual en Marruecos y que puede ser de interés para las empresas asistentes. Deciros también que bueno, nos llevamos trabajando con IGAPE y con Galicia desde hace 7 años en Marruecos, por lo tanto el conocimiento que tenemos del tejido empresarial gallego y, como tú decías, Manuela, de las relaciones y los intercambios entre Galicia y Marruecos, que son tan importantes. Por lo tanto, bueno, creo que este webinario y las empresas asistentes, que creo que son bastantes, pues denotan una vez más los fuertes vínculos entre la región de Galicia y el país marroquí. Entonces, bueno, pues voy a compartir pantalla, decirme si todo está correcto y si lo podéis ver. ¿Se ve bien? ¿Me confirma alguien, por favor? De momento estamos viendo una pantalla en negro. Ok. Eso no es bueno. Si la pantalla que se ve es negra, no es bueno porque yo la veo blanca. O sea, venga, desconecto y conecto otra vez. Sí. Desconecto. Si te da problemas, David, puedes probar a compartir el escritorio entero en vez de una ventana de una aplicación. ¿Ahora? Ahora, perfecto. Ah, bien, perfecto. Bueno, pues como adelantaban, nosotros somos la antena en Marruecos de IGAPE. Llevamos trabajando, como os comentaba, con IGAPE y con Galicia y ayudando a empresas gallegas desde hace ya más de 7 años. Por lo tanto, tenemos un conocimiento del tejido empresarial gallego bastante profundo.
Este webinario pues, versará sobre la situación en Marruecos, un especial COVID, ¿no? Con cómo está la situación y cómo esperemos que esté en el futuro próximo. Nosotros, bueno, pues somos una empresa que no solamente trabajamos en Marruecos, sino que trabajamos en bastantes países africanos. Es nuestro 10º aniversario representando regiones y países de Europa y de Estados Unidos, y estamos en una gran cantidad de países africanos, ¿no? Como podéis ver aquí. Entonces, bueno, pues sí que es verdad que Marruecos es la puerta de entrada a África. Muchísimas empresas, no solamente gallegas, sino de todo el mundo, eligen Marruecos como el primer punto de entrada al continente africano, y esto no es por casualidad. Aparte de la situación geoestratégica, obviamente el país más cercano a España es Marruecos, solamente nos separan 14 kilómetros, pero es que además el nivel de infraestructuras, de estabilidad social, política, económica, el nivel de infraestructuras es muchísimo más beneficioso para los negocios y para la implantación de empresas extranjeras que en la mayoría de países africanos a día de hoy, ¿vale? En el tema del COVID, ¿qué es lo que nos levantamos escuchando todos los días y lo que nos acostamos oyendo, por desgracia, desde hace ya 8 meses? 9 meses ya, 9 meses ya. ¿Qué pasa en estos países africanos? Bueno, obviamente los sistemas de salud que tenemos en África no tienen nada que ver con los sistemas de salud que disfrutamos en los países europeos, países desarrollados. Por lo tanto, bueno, pues si hubiera la misma incidencia que estamos teniendo en Europa, pues aquí sería una catástrofe total, porque aquí no hay tantas UCIs y las UCIs que hay no están tan preparadas como en Europa, ¿vale? Por lo tanto, ese tema importante que lo tengamos en cuenta. Segundo tema importantísimo, bueno, pues no es el caso de Marruecos tanto, pero sí de África en general, que la gente no tiene tanta posibilidad de lavarse las manos con jabón, ¿vale? No sé, los que habéis podido viajar al África subsahariana, pues os habéis dado cuenta que, bueno, pues los recursos son muy limitados y toda la gente no tiene acceso a temas tan básicos como el jabón, ¿vale? También África, por desgracia, está muy afectada por el ciclo comercial mundial, ¿no? Y está conectada, y la mayoría de los países lo que hacen es beneficiarse de los recursos naturales, tanto agrícolas como mineros de África, explotar esos recursos y exportarlos al extranjero, dejando muy poco de esa cadena de valor, de esos beneficios en el país de origen, en los países africanos. Entonces, bueno, pues están muy afectados por estos ciclos mundiales y en gran medida, obviamente, de las demandas de las regiones desarrolladas del mundo como Europa o Estados Unidos, que obviamente al venirse abajo todas las economías, pues han influenciado directamente las economías africanas, ¿vale? Son más vulnerables a esta crisis. Otro tema a tener en cuenta es el menor acceso a Internet que hay en África. Todavía más de la mitad de la población de África todavía no tiene acceso a Internet. Y esto, bueno, pues, ¿qué pasa? Que la gente tiene que ir a trabajar a su lugar de trabajo, no pueden trabajar desde casa. Y por lo tanto, bueno, pues esto habría hecho también que la incidencia y la mortalidad hubiera sido muchísimo mayor. Pero no es así. Y entonces diréis, bueno, pues si todo pinta muy mal para África para que esta situación sea muy mala, ¿no? en el continente. Bueno, pues con la siguiente diapositiva, con la siguiente slide, veremos por qué, una de las causas por las cuales la incidencia y la mortalidad en África es tan baja. La pirámide de la población en Europa y África es totalmente distinta. ¿Veis? En África, la parte más oscura, que está en forma de pirámide, ¿vale? De pirámide, se ve que la mayor parte de la población en África son jóvenes. Son jóvenes menores de 25 años, la mayor parte de la población. Al contrario, en Europa vemos que la mayor parte de la población empieza a ser a partir de los 40 o 45 años. Esto hace que la edad media de la población en Europa sea de 46-47 años.
y la edad media de los africanos sea de 19 años. Lo cual, debido a que la incidencia y la mortalidad del COVID se ve sobre todo en las edades avanzadas, pues hace que la mortalidad en África sea tan baja. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues aquí tenéis una de las razones por las cuales en África la mortalidad no tiene nada que ver con las cifras europeas. De hecho, simplemente para que os deis cuenta, aquí en Marruecos llevamos unos 5.000 muertos en 9 meses, ¿vale? En 9 meses. Además la mortalidad diaria es entre 30 y 50 muertes diarias, lo cual comparado con Europa, pues bueno, pues es bastante bajo, teniendo en cuenta que es el momento más alto de la pandemia aquí en Marruecos también, ¿vale? En estos momentos. Otra cosa importante a tener en cuenta. En Marruecos esta semana ya empieza la vacuna. Es la vacuna china y esta semana ya comienzan los grupos de riesgo a ser vacunados, médicos, enfermeros, etcétera. Por lo tanto, bueno, pues también da muestras de la agilidad y la respuesta del gobierno marroquí a situaciones de crisis como esta. Datos generales sobre el país africano, bueno, sobre Marruecos, pues aparte de ser el país más desarrollado de todo el norte de África, pues junto con Sudáfrica y con Egipto son los 3 principales receptores de inversión extranjera del continente, ¿vale? Mucha culpa de la buena situación del país alawi en estos momentos la tiene el rey Mohamed VI, que ha implementado unas políticas sectoriales con una muy buena base, con una buena estrategia, que han posibilitado el desarrollo tanto del sector industrial, sector agrícola, sector turístico y que han permitido la entrada de jugadores internacionales en todos estos sectores. Esta estabilidad ha permitido no solamente que hayan venido empresas, sino también el incremento del turismo, ¿no? que se ha venido beneficiando en los últimos 20 años, ¿no? Marruecos es un país bastante agradable, muy seguro, con una oferta turística que va desde estaciones de esquí o playas desérticas al desierto mismo, o cultura, a gastronomía, arquitectura, historia. Bueno, la verdad que es muy completa la oferta turística marroquí y todos aquellos que lo conocéis, bueno, pues sabéis que es un país por descubrir y que te sorprende cada día, ¿no? Y bueno, dato macroeconómico, es la 5ª economía del continente africano en Producto Interior Bruto, ¿de acuerdo? Aquí unas pequeñas también anotaciones sobre las exportaciones de Galicia a Marruecos. Como bien decía Manuela, más de 700 empresas gallegas exportan a Marruecos cada año. En el año 2019, este año serían menos. Los principales sectores pues, son manufacturas, bienes de equipo y el sector automóvil, son los principales. Pero no solamente es importante las exportaciones de Galicia a Marruecos, es que Marruecos en sí mismo, la mitad de las exportaciones del sector textil van a Galicia, ¿de acuerdo? O sea que las relaciones son mutuas y el flujo es mutuo de servicios y de productos, ¿no? Entonces, bueno, pues hay mucha relación en sectores tan estratégicos para Galicia como el de automoción, como el textil, como el de la madera, como el de la pesca, como, bueno, pues uno tras otro, pues nos damos cuenta que hay muchísimas relaciones entre empresas gallegas y empresas marroquíes. Algunas de las empresas gallegas, aparte de Coverwin y de Ferroplas, que los tenemos hoy aquí en el webinario, pues son empresas que también conocéis como Visa en el sector automoción o Hispamoldes en temas de molde de inyección, ¿no? Entonces, bueno, pues son algunos de los ejemplos de empresas gallegas que ya están presentes en este país
y muchas más que vendrán en el futuro próximo, seguro, porque en concreto en el sector automoción es importante remarcar que el PSA, el grupo PSA, Peugeot Citroën, acaba de empezar la producción en Kenitra, en su nueva planta en el norte de Rabat, donde veremos el incremento de la producción de vehículos y el Tier 2, Tier 3, etcétera, pues que verán la llegada de nuevas empresas internacionales, seguro que gallegas también en los próximos años. Las tendencias económicas que veremos a partir del año que viene por el COVID, bueno, pues el papel del Estado cada vez tendrá más peso para poder hacer frente a la situación de crisis, bueno, tanto de las empresas, los autónomos, empleados sin trabajo, bueno, pues todo este tipo de ayudas a los más necesitados que necesitarán del apoyo más que nunca de un Estado fuerte. Y Marruecos lo tiene. Habrá un cambio estructural también del comportamiento del consumidor. Estamos viendo que todo lo que sea online y digital pues, ha crecido exponencialmente. Nosotros, por ejemplo, una empresa aquí en Marruecos que se llama Solostocks, un marketplace español, bueno, pues de tener 50.000 visitas en febrero a tener 500.000 visitas en mayo, ¿no? O sea, todo lo que es digital y online, pues se va a ver incrementado, se está viendo incrementado y se verá incrementado en el futuro próximo. También nos hemos dado cuenta que durante este COVID, a partir del 2021, todo lo que sea verde, todo lo que sea energías renovables, va a tener más y más peso en las decisiones de todos los sectores de la economía. La eficiencia energética, energía renovable, etcétera, serán sectores en crecimiento exponencial también a partir del año que viene. Lo que comentaba también de la aceleración de la revolución tecnológica y digital en todos los aspectos de la vida cotidiana. Y luego, para finalizar, tendremos una reconfiguración de las dinámicas internacionales de la oferta y la demanda. Esto es que veremos también un acortamiento de la cadena de valor. Se intentará hacer un movimiento de la producción de Asia hacia el norte de África, por cercanía, y eso beneficiará sin duda alguna a Marruecos, como la economía que más inversión directa extranjera recibe de la región. Por lo tanto, obviamente veremos muchas empresas que se establecerán en Marruecos o que muchas empresas que comprarán en Marruecos en vez de comprar en Asia. En los cambios que veremos en los consumidores en el futuro próximo, bueno, pues una vez más remarcar el tema de lo digital, de lo online, la percepción de la seguridad y la higiene como algo básico, ¿no? Antes pues no era uno de los aspectos o de los factores a tener en cuenta antes de comprar o de acceder a productos y servicios, y ahora mismo la seguridad y la higiene están en lo más alto de la lista, ¿no? Obviamente por la mala situación económica pues se van a consumir cada vez más bienes de bajo costo, ¿no? Una vez que recuperemos la incertidumbre, o sea que la incertidumbre desaparezca, pues ya volveremos al consumo de bienes de costo más alto, ¿no? Aunque todo lo que hemos visto durante los últimos meses ha impactado de manera negativa en la economía marroquí, obviamente porque es una economía que está basada en el consumo, en el comercio, en el turismo y precisamente estos sectores, el consumo un poco menos, pero el comercio y el turismo se han visto bueno, pues afectados muy negativamente por este COVID. En Marruecos tiene como primer socio comercial a España y segundo a Francia, y estas dos economías se han visto muy desestabilizadas, por lo tanto han influenciado directamente en la economía marroquí. Es verdad que la economía marroquí, además de ser estable, es muy fuerte, es muy resiliente, tiene una resistencia muy fuerte históricamente, ¿no? a los vaivenes, y es la primera crisis que se tiene en los últimos 20 años, la primera crisis en 20 años del país norteafricano, y estamos seguros que la salida de esta crisis va a ser
bastante más smooth, bastante más suave de lo que se pensaba y va a volver toda la normalidad poco a poco. Yo espero que a partir de primavera del año que viene, en marzo, abril, volvamos ya a lo que siempre se ha llamado en los últimos meses la normalidad, ¿no? Esperemos que así sea. Ahora con la vacunación ya en 3 meses los grupos de riesgo estarán vacunados y por lo tanto bueno, pues todo empezará a abrirse poco a poco. Se espera que al año que viene, aunque este año obviamente haya una disminución del Producto Interior Bruto, se estima en el 2%, lo cual es muy poco, ahora ya veremos luego las cifras reales, pero en el 21 pues obviamente los niveles de desarrollo del crecimiento del Producto Interior Bruto serán mayores al 5%, sin duda alguna, ¿vale? Una vez que vuelva el turismo, bueno, lo mismo que pasará en España, si Dios quiere. Los sectores más impactados, bueno, pues todos lo sabemos, el turismo, el canal Horeca, las compañías aéreas. Ayer precisamente en un evento estuvimos con el director de Iberia aquí en Marruecos, que nos comentaba que la línea Madrid de Casablanca ya fue lanzada hace unas semanas y que ya están estudiando la apertura de nuevas líneas, de nuevas rutas, bueno, rutas que ya estaban abiertas antes del COVID, pero que ahora se reabren, ¿no? Y entonces, bueno, pues poco a poco se volverá a la normalidad también en ese sentido. Un aspecto positivo del COVID es que los precios del barril de petróleo han bajado. Bueno, positivo para los países que no producen petróleo, como Marruecos, ¿no? Que importan prácticamente el 100% de su petróleo, de su gasolina, de su diésel. Por lo tanto, bueno, ese es un aspecto positivo para compensar un poquito lo negativo de la balanza comercial. Dentro de las medidas adoptadas por Marruecos, que eso sí que nos sorprendió muy positivamente a todos los que vivimos aquí en Marruecos, y es la rapidez con la que se tomaron las medidas oportunas para hacer frente al COVID, ¿no? Si bien veíamos que en países europeos o en España había muchas dudas y bueno, no se sabía muy bien hacia dónde iba, aquí en Marruecos desde el primer momento se cerró todo, se aisló el país y eso permitió que en los 3 primeros meses de la pandemia aquí no murieran ni 1000 personas en total en los 3 primeros meses. Por lo tanto, bueno, pues la mascarilla, por ejemplo, la mascarilla era obligatoria después del primer mes. Por lo tanto, bueno, pues se tomaron unas medidas bastante drásticas desde el principio y eso hizo que se disminuyeran muchísimo los contagios y la mortalidad aquí en Marruecos, ¿vale? Un aspecto más, pues obviamente, es la rapidez con la que se ha accedido también a la vacuna. Es uno de los primeros países del mundo en vacunar y, bueno, pues también una vez más hace que nos demos cuenta de la rapidez y la flexibilidad con la que el gobierno marroquí ha reaccionado, ¿no? Ha dedicado casi el 3% del Producto Interior Bruto a luchar contra la pandemia, lo cual pues, es uno de los países del mundo que más han dedicado su Producto Interior Bruto. Y es obviamente el primer país africano, ¿no? en lo que son las políticas y las estrategias de lucha contra la pandemia, ¿no? Que han sido copiadas y han sido desarrolladas en multitud de países africanos una vez que han visto que han funcionado en Marruecos. Los impactos por sector y medidas adoptadas, bueno, pues principalmente, sobre todo en el sector turismo, sector transporte aéreo, los comercios se han visto afectados, pero no tanto aquellos de alimentación, sino todos los demás, textil, etcétera. Pero bueno, veremos la recuperación poco a poco. El tema de la agricultura, pues este año las lluvias han empezado bastante bien aquí en Marruecos, por lo tanto el año que viene será un buen año. Lo contrario de lo que ha pasado este año, porque el año pasado las lluvias fueron muy escasas al principio y han hecho que el año agrícola sea pobre en Marruecos, que lo que se junta a la pandemia hace que el 2020 pues, haya sido un año bastante negativo. En cuanto a las previsiones económicas para el próximo año, bueno, pues veremos un crecimiento, como os comentaba, pero los cambios y los crecimientos y las bajadas de Producto Interior Bruto no serán tan marcadas como en España, por ejemplo, ¿vale? Lo cual hará que la economía no se tambalee tanto y sea mucho más agradable y suave esa transición hacia la normalidad, ¿no? La reconversión que veremos post-COVID, bueno, pues como os comentaba,
Marruecos siempre ha sido muy flexible, toda la industria textil, que es muy fuerte en Marruecos, se reorientó a la producción de máscaras, por ejemplo, y de ropa para sanitarios, con lo cual pues, intentaron que ser autosuficientes para todo este tipo de productos, las EPIs. Lo que comentaba antes de la ruptura de las cadenas de suministro con Asia hará que se beneficie Marruecos y la industria marroquí en el futuro próximo. También el incremento de los bienes de consumo, ¿no? de alimentación en el mundo, pues ha hecho que también Marruecos, que es un país exportador de frutas y verduras, ¿no? Pues ha hecho que durante la pandemia pues, también se haya beneficiado de este incremento de la demanda, ¿no? de productos de consumo, de alimentación. ¿De acuerdo? Y remarcar, obviamente, porque uno de los motores de la economía marroquí es el sector automoción, y tanto la planta de Renault en Tánger como la planta PSA en Kenitra aumentan cada año la producción de coches y las inversiones extranjeras de empresas afines al sector automoción. Aquí, bueno, a todos aquellos que estéis interesados por Marruecos, deciros que hay un periódico marruecosnegocios.com, que es un periódico online de noticias en español sobre Marruecos y sobre África, y donde podéis ver algunas noticias interesantes a diario del tema de negocios y del tema de la economía marroquí y, como os digo, también africana. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son los sectores de oportunidad que veremos en el post-COVID? Y con esto ya vamos a terminar. Pues obviamente todo aquello que tenga que ver con el e-learning, con el e-commerce, todo lo que tenga que ver con online, un marketplace online, todo lo que se pueda comprar y negociar online, desde luego va a ser uno de los sectores de oportunidad, ¿de acuerdo? En el futuro próximo. Todo lo que sea energías renovables, ¿de acuerdo? También va a tener muchísima cabida en los próximos años en las oportunidades de negocio, ¿de acuerdo? Todo lo que sea productos agroalimentarios, sin duda alguna. Y luego, debido al acortamiento de las cadenas de valor, la industria marroquí crecerá aún más y va a demandar bienes de equipo. Por lo tanto, ese sector también va a tener bastante cabida en los próximos años. La agricultura va a incrementar su productividad, va a incrementar su desarrollo tecnológico. Por lo tanto, también todas las empresas que sean afines a la maquinaria agrícola, pues también verán bastante incrementadas sus ventas en los próximos años. Y obviamente todo lo que sea productos sanitarios, industria farmacéutica, pues todo lo que sea productos médicos, etcétera, pues van a ver también incrementado en los próximos meses y años sus cifras de negocio. Bueno, nosotros estamos aquí para lo que necesitéis. Con IGAPE tenemos una relación extraordinaria, somos la antena aquí desde hace ya muchos años y esperamos serlo mucho más. Es una pena que yo no pueda ir a Galicia desde enero, fue la última vez que fui a Galicia. Espero en enero próximo tener que ir otra vez y eso será una muy buena señal. Muchísimas gracias a todos. Ahora nos quedamos aquí por si hay ruegos y preguntas. También pasaremos ahora mismo la palabra a las dos empresas gallegas que están o que van a estar operando aquí próximamente. Entonces, muchísimas gracias a todos. Un placer estar con vosotros y espero veros pronto, que será muy buena señal. Muchas gracias. Te paso la palabra, Manuela. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, David. Nos has hecho, la verdad es que un resumen y bastante optimista, ¿no? Esperemos que las cosas evolucionen en ese sentido. Vale, pues Íñigo Rodríguez es cofundador de CoverWind Solutions y ellos están activos en casi 23 países, me comentabas, Íñigo, internacionalmente, y recientemente también con una filial en Marruecos. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? Muchas gracias, Manuela. Gracias al IGAPE inicialmente por contar con CoverWind y por la oportunidad de participar en este interesante webinar. Agradecer también a todos los participantes que están ahora mismo conectados. Y bueno, pues inicialmente me voy a presentar y voy a presentar la empresa. Mi nombre es Íñigo Domínguez Rodríguez y
Soy uno de los socios de Coverwind Solutions, es una empresa de servicios del sector eólico. Fue fundada por 3 socios en 2016, a finales de 2016, apenas tenemos 4 años de vida. Y digamos que nuestros servicios pues es el de aportar capital humano y experiencia en cualquier fase de la vida de los parques eólicos, ¿no? Bueno, pues en la actualidad en el grupo tenemos alrededor de 110 trabajadores y participamos en distintas fases de lo que es la vida de los parques, tanto en fase de construcción, en fase logística, instalación, inspecciones de calidad, así como en la fase de operación y mantenimiento. Disponemos de varios parques también en mantenimiento y tenemos también un departamento de reparación e inspección de palas y debo hacer especial mención a los desinstalaciones, a los desmantelamientos, que es pues una rama de la actividad que ahora mismo pues, está muy activa, de todos esos parques que se han montado a lo largo de estos años, pues de la época de los 90 y de los 2000 en adelante, pues están llegando a su final de vida útil y pues es una rama de actividad pues muy interesante porque pues ahora el repowering está evolucionando de forma muy desarrollada y pues un poco esto es también un sector de la actividad muy importante para nosotros. El grueso de nuestra actividad está fuera de España. Digamos que en torno al 80% de nuestra actividad se desarrolla fuera de España. Francia es nuestro principal país en el que estamos operando. Tenemos una filial desde 2018 allí en Francia y tenemos presencia en alrededor de 23 países en los que hemos desarrollado actividad tanto en la Unión Europea como en terceros países. Nuestra actividad, digamos que se desarrolla por proyectos, es decir, tampoco estamos instalados en esos países, sino que únicamente lo que hacemos es pues participar en determinados proyectos según la duración de estos proyectos, que puede ser pues, desde un día o una semana a un año o año y medio. Es decir, que dependiendo de la actividad que tengamos, pues estamos más o menos tiempo. En algunos de estos países hemos participado en el continente africano, es decir, que hemos estado en Egipto, en Senegal, en Mauritania y ahora últimamente en Marruecos. Digamos que hemos visto un potencial enorme en el país de Marruecos. Habíamos tenido la oportunidad de participar en distintas ofertas y en la última pues hemos adquirido ese contrato para estar desde hace ya casi un año en un proyecto en Marruecos. Digamos que participamos desde la matriz española. Sin embargo, lo que queremos lo que quisimos es un poco hacer el camino inverso. Abrir nuestra filial o nuestra sucursal en Marruecos para intentar adquirir negocio desde una sociedad pues, local en Marruecos. Esto lo que ha generado pues algún problema, principalmente motivado por la pandemia. Nuestro objetivo era estar instalados ya a partir de marzo, abril. Sin embargo, pues el COVID nos ha truncado un poco esta expectativa y a día de hoy pues todavía estamos en ese proceso para poder llegar a instalarnos definitivamente en Marruecos. Contamos que a primeros de año, pues con las noticias que nos traslada también optimistas David, pues poder ir a Marruecos y finalizar pues con esta pequeña burocracia de la constitución de nuestra filial allí en Marruecos, que ya digo que contamos para que sea pues en enero o febrero.
En cuanto al potencial que vimos en Marruecos y parafraseando un poco a David, digamos que las energías renovables creo que van a ser un factor determinante en el desarrollo tanto del continente africano como de las empresas extranjeras en los distintos países de África. Y bueno, pues queremos posicionarnos en ese sentido, pues en toda África y con el canal de introducción pues en Marruecos, porque ya lo conocemos, tenemos estamos desarrollando estos proyectos allí y bueno, digamos que ese es pues el país pues un poco más europeo, ¿no? Pues, un poco estamos conociendo la idiosincrasia del país y también las circunstancias jurídico-económicas y comerciales, sobre todo, que puede ofrecer este país, ¿no? Bueno, por último también decir que bueno, nosotros con el IGAPE la verdad es que bueno, participamos en distintos programas, tanto a nivel nacional como en el de internacionalización. Nos dan apoyo tanto en otros países como ahora mismo en Marruecos. Digamos que es algo fundamental apoyarse no solo en las entidades públicas, como en este caso en el IGAPE, sino pues también lo que nos ofrece la antena del IGAPE y pues los otros entes, digamos, privados con los que podemos colaborar en Marruecos, pues, en cuanto a asesoramiento o entidades bancarias, financieras, digamos, amigas, bueno, pues que no somos los primeros en llegar, ni mucho menos, ni siquiera los segundos, con lo cual ya hay un tramado, digamos, económico y comercial bastante estable en Marruecos y las entidades bancarias que existen allí, pues son filiales en algunos casos o colaboradoras de otras entidades con las que trabajamos aquí, con lo cual pues ese recorrido pues ya lo tenemos un poquito hecho. De modo que, bueno, pues ese camino andado pues lo queremos aprovechar debido a estas circunstancias, ¿no? Contamos también pues con tener esa presencia continuada en Marruecos, no solo de nuestros trabajadores y colaboradores, sino de nosotros mismos a la hora de poder participar en convenciones, en conferencias o directamente en proyectos comerciales con entidades presentes en Marruecos. Muchas veces el mejor comercial es la parte operativa de los clientes en otros países. Un poco esta es la idea que nos ha ayudado a progresar y a desarrollarnos comercialmente en distintos países en los que hemos participado. Es decir, los propios clientes un poco recomiendan a sus filiales, estamos hablando de multinacionales líderes en el sector, y recomiendan pues a sus otras filiales pues a los proveedores como nosotros para desarrollar esa actividad en otros países, con lo cual pues es una retroalimentación pues que genera negocio para nosotros. En último lugar, pues también quería comentar la capacidad que tiene pues nuestra empresa y el sector eólico en desarrollar proyectos fuera de España. Digamos que el sector eólico en España ha sido pionero desde la década de los 90 y 2000 y que, bueno, pues ese know-how y esa capacidad de estar entre los primeros países en megavatios instalados en España durante ese periodo, pues ha hecho que muchas de las empresas nacionales y en particular empresas gallegas pues hayan podido abarcar ámbitos internacionales. Es complicado no encontrar algún gallego en particular en alguna de las fases de la vida de los parques eólicos en estas últimas décadas, ¿no? Digamos que siempre coincides con alguna persona
ya digo, tanto en construcción como en operación, como en mantenimiento, que es de nacionalidad española y muchas de las empresas gallegas pues estamos creciendo en ese ámbito. De modo que nada, pues nuestra idea es esta, tener participación en Marruecos en los próximos años y un poco aprender de estos proyectos que estamos realizando en Marruecos y de ahí pues extender la actividad a otros países de África. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Íñigo. Y bueno, espero que tengáis mucho éxito en Marruecos, igual que en los demás países, y que todas esas trabas burocráticas que ya veo que existen en todos los países, ¿no?, los podáis solucionar cuanto antes. Y ya, además de lo que supone todo el lío del COVID y de esas dificultades añadidas. Muy bien, pues le voy a pasar la palabra a Pedro Peñalver. Pedro es el director de Ferroplas Marruecos. Y Ferroplas además es que tiene una historia muy bonita en origen, ¿no?, aquí en Galicia. No sabía yo que realmente el grupo Plásticos Ferro, que nace allí por los años 50, surge de la mano del creador del flan mandarín, ¿no? Y precisamente como una sinergia, ¿no?, del aprovechamiento de la energía que se realizaba para hacer las cucharillas que acompañaban al flan, y a través de una central hidroeléctrica surge todo el grupo. Y después acabamos en Marruecos. Cuéntanos, Pedro, ¿cuál es vuestro punto de vista? Así es, Manuela. Muchas gracias al IGAPE por invitarnos. Muchas gracias, David, también por acordarte de nosotros. Bueno, Ferroplas tiene una trayectoria con IGAPE, yo creo que de colaboración desde hace muchos años. No sé si merece la pena que presente rápidamente al grupo y a la empresa aquí. Un poco voy a contar rápidamente el histórico, luego me centraré más en cómo vemos el futuro. Ferroplas es un grupo español fundado efectivamente en los años 50. El señor Ferro compró en aquel entonces una central hidroeléctrica o la montó. Y entonces con la energía decidió empezar a hacer el flan mandarín, efectivamente, las figuritas esas de flan de plástico. Cuando el flan mandarín dejó de vender tanto como vendía, pues dijo, oye, tengo que diversificarme, y empezó a hacer tubos de PVC en los años 60. Entonces, desde entonces la empresa no ha parado de crecer, es un caso de éxito total y bueno, es líder del mercado español y portugués y somos quintos en Europa más o menos, tanto en producción como en facturación. En Marruecos, bueno, la historia de Marruecos también es una historia bonita. Empieza a finales de los 80, a principios de los 90, con una colaboración comercial. Empezó Ferroplas a vender tuberías y accesorios de PVC y de polietileno a Marruecos, y se creó una relación de amistad con uno de los socios, y a través de ahí, bueno, pues el socio, una persona importante del norte de Marruecos, se decidió conjuntamente fundar una empresa aquí en Marruecos. En primer momento, los accionistas no tenían esa intención, o sea, no veían Marruecos como un sitio potencial donde instalarse, pero de la mano de esta persona, que ya era amigo y además de confianza total, pues decidieron instalarse. Esto fue en el año 99 y las oficinas se montaron en Casablanca, las oficinas y la fábrica. En primer lugar, bueno, fue un proceso difícil. Siempre Marruecos tiene unas reglas diferentes. La empresa se implantó, todo gracias al socio local, y se empezó a fabricar. Durante más o menos 10 años la empresa fue creciendo, y en el 2010 se decidió, bueno, este socio local, que llevaba más la parte comercial, decidió que la empresa no podía tener dos cabezas, estaban en 50-50 como accionistas, y entonces pues la empresa la parte marroquí vendió su parte, o sea, se vendió sus participaciones, y desde entonces Ferroplas tiene el 100% del capital de Ferroplas Marruecos. Bueno, la relación con estos socios sigue siendo estupenda, y desde entonces la empresa no ha parado de crecer. Ahora mismo somos, yo diría, la segunda o la tercera empresa en facturación en nuestro sector en Marruecos. Tenemos competidores muy potentes. Y bueno, hay unas pinceladas de esta clave, o sea, de por qué la empresa. Ahora mismo facturamos aquí unos 20, en este año va a ser un poco menos con la situación, pero unos 23 millones de euros, con unos buenos resultados, además, que se mantienen en los últimos años. Y un poco contar antes de nada, pues oye, las claves del éxito que yo he visto
No os he dicho, perdonad, que llevo casi 8 años en Marruecos, 6 como director general de otra multinacional española que tenía una sede aquí y año y medio más o menos con Ferroplast. ¿Vale? Eso es un tema que no os he contado. Las claves, ¿no?, que me comentaron los accionistas que les ha llevado el éxito en el país. Pues bueno, en primer lugar, un socio local, ir de la mano de un socio en el que puedas confiar. Hay muchísimos casos de empresas españolas que tienen un socio local que no les funciona y que tienen problemas con él y que eso les lleva a fracasar en el país. Luego, es decir que el grupo no estaba de paso, las inversiones han sido fuertes y se siguen haciendo, ahora os contaré. Entonces, bueno, el país no es un país para venir, ganar dinero e irse. Yo creo que Íñigo lo decía, ¿no?, quiere instalarse aquí. Es un país, yo creo que en el que si queremos ganar dinero, si queremos prosperar, hay que venir para quedarse. Luego, bueno, el éxito también, un poco tener un 100% de mano de obra marroquí o incluso de directivos. La empresa ahora mismo solo tiene 2 españoles, que es el director técnico y yo, como director general. El resto es son todos marroquíes que hacen un trabajo estupendo, que además han crecido con la empresa e incluso tienen puestos de confianza como el director financiero, con total responsabilidad y además total confianza por parte de los accionistas y por mi parte también. Luego, otro punto importante es que nos hemos desarrollado, hemos llegado hasta aquí sin los sobres famosos, ¿no? O sea, Marruecos es conocido, Marruecos en general África, ¿no?, porque de vez en cuando hace falta dar un sobre para que las cosas vayan más rápido. Deciros que desde que llegamos aquí nunca ha habido ningún sobre y que es verdad que a veces te encuentras con frenos o con momentos que eso te paraliza ligeramente, pero la economía marroquí y el grado de desarrollo del tejido industrial permite que no sea necesario. De hecho, yo no lo recomiendo porque es entrar en un juego en el que uno sabe cuándo entra, pero no cuándo sale y las cosas pueden ir a peor, ¿no? Luego, un poco hay unas reglas aquí del juego. Yo siempre digo que son 2 años lo que lleva a una persona a más o menos comprender qué es lo que pasa a su alrededor. No es tan diferente de las reglas del juego españolas, europeas, pero bueno, igual los puntos más importantes es que hace falta ser un poco más flexible. La rigidez, tanto por ejemplo en los pagos como en las entregas o a lo mejor un proveedor te va a entregar, te dice que te entrega mañana y te entrega una semana más tarde. Un poco ganar o tener un poco más de flexibilidad. Luego, la importancia tremenda de las relaciones personales, tanto con clientes, con proveedores, incluso con las entidades locales. Y luego que no solo el precio cuenta, el precio es importante, muy importante, pero bueno, la relación personal también es clave. Luego creo que a veces hay empresas españolas que tienen tendencia, o extranjeros, a creerse un poco superiores al marroquí y no hay que hacer eso, hay que tratarles de igual a igual, porque al final, oye, pues estamos aquí como marroquíes y eso es lo que nos lleva al éxito. Además, es un país de gente orgullosa en el buen sentido de la palabra y patriota, entonces hay que tener cuidado con esto, ¿no? Lo mismo que con la anécdota siempre, que David habrá escuchado miles de veces, oye, pues, poner un mapa de Marruecos cortado en el que no salga el Sáhara Occidental, que eso para ellos es muy ofensivo y entonces, bueno, eso también hay que tenerlo en cuenta, que es un fallo que tienen muchas empresas españolas y, oye, mejor no hablar de eso, pero que el mapa salga entero y ya está, ¿no? Y, bueno, tener una buena relación con las autoridades. Y luego un fallo que yo he visto históricamente, en Marruecos tiene el tejido industrial en general tiene unos márgenes superiores a los europeos. Aquí están acostumbrados los industriales a trabajar con márgenes más altos. Entonces, el español tiene tendencia a trabajar como en España. Oye, yo produzco, me cuesta 100, voy a vender a 106. Espérate, conoce el mercado antes de ponerte a vender y ve qué precios hay por aquí, porque al final hay muchos costes indirectos que tienes que al final, o sea, no vas a ser tan rentable o los rendimientos no van a ser tan altos como España, por lo tanto, guárdate ese margen extra en el bolsillo por si acaso. Bueno, ya os he hecho un poco la introducción, cómo veo un poco el tema de este webinar, cómo veo el futuro, cómo vemos desde Ferroplast el futuro. Os cuento la experiencia personal. Desde marzo, sobre todo nosotros tenemos 3 tipos de clientes, los distribuidores para instalaciones de edificación, digamos que para los que vendemos tuberías de evacuación, tenemos el Estado y las otras entidades que se ocupan de gestionar el agua a nivel local o a nivel regional. Una de ellas, el Estado es el accionista máximo, eso es otra parte importante de nuestro negocio, y luego hay instaladores, grandes empresas que instalan nuestro producto, en general, con el cliente final, como es el Estado, ¿no? Entonces, ¿qué hemos notado? Bueno,
pues desde marzo las ventas han caído durante más o menos 6, bueno, hasta ahora, ¿no? No se han recuperado del todo. Sobre todo los grandes proyectos estatales, hay muchos que estuvieron parados durante muchos meses y no se han llegado a recuperar todos. Poco a poco hay brotes verdes con proyectos que van volviendo a empezar y que cada vez van necesitando más producto, pero notamos que los grandes diámetros, o sea, los grandes proyectos que dependen del Estado están muy, muy flojos. Luego, la OCP, que es la empresa mayor del país, el productor de fosfato, el líder en Marruecos y, bueno, la empresa más grande, que además es la primera empresa que contrata a nuestros clientes, pues está parada desde marzo y se espera que en principios de 2021 empiece a hacer alguno de los proyectos. Al final esto tendrá un impacto positivo en nuestro sector y poco a poco vamos para adelante, ¿no? Luego, contaros que, bueno, entonces vamos recuperándonos. Ha habido meses que hemos vendido un 75% menos de lo que vendíamos en años anteriores. Ahora mismo estamos en un menos 30 más o menos en el acumulado. Además, una situación de precios de PVC muy, muy inestable, con unos márgenes muy difíciles de calcular y unos precios con unas oscilaciones muy fuertes, con ahora mismo unos precios muy elevados. Esperamos, la verdad es que yo espero una recuperación rápida. Como decía David, ¿no? Marruecos es un país con mucha resiliencia, yo también lo pienso, y el Estado además está invirtiendo fuerte en las infraestructuras. David decía también, bueno, Marruecos es un país en vías de desarrollo, pero que tiene unas infraestructuras más propias de un país desarrollado que de un país en vías de desarrollo. Así es. Además, yo creo que lo decía también él, los asesores sobre todo del rey, ¿no? La verdad es que es gente con la cabeza bien puesta y que además va por ese camino, ¿no? Hace poco se inauguró la línea de alta velocidad Tánger en Casablanca. La red de autopistas es muy buena y se siguen construyendo. Y luego, bueno, hay proyectos importantes que también pueden ser interesantes para las empresas gallegas, como el tranvía de Casablanca, más autopistas, sobre todo en el sur, ahora mismo la zona de Agadir y de todo el Sáhara Occidental, un poco para recuperar esa influencia política, pues también ahora mismo están siendo muy importantes. Luego los proyectos agrícolas, hay un plan estatal también para hacer de Marruecos una economía, bueno, una agricultura muy fuerte y ser el principal proveedor de España y, el principal proveedor de Europa en términos de agricultura. Y luego también abastecimiento de agua. El Estado también tiene un plan ambicioso para que el agua potable llegue a todas esas familias y esos pueblos en los que todavía no hay agua potable, ¿no? No nos podemos olvidar tampoco de que efectivamente Marruecos es un país en vías de desarrollo. Por lo tanto, una red de saneamiento que está creciendo y que está mejorando porque es impepinable para el desarrollo de un país, y luego una red de depuración de agua también creciendo. Entonces, bueno, esto es un poco el resumen de lo que vemos. La verdad es que ha sido duro. Tuvimos que parar incluso la producción, cosa que no había pasado nunca, durante varias semanas porque no teníamos pedidos, porque el Estado estaba parado y porque además decía también David al principio, se tomaron medidas bastante drásticas en cuanto al no movimiento, a la limitación de movimiento entre provincias. Eso hacía que los empleados no podían ir a sus zonas de trabajo y, por lo tanto, bueno, hemos sufrido un poco. Pues nada, yo traslado un cierto optimismo, un poco de incertidumbre, pero un cierto optimismo porque el Estado tiene un plan de inversiones potente y porque la verdad es que confiamos en la estabilidad y creemos que el futuro nos traerá cosas buenas. Comentaros para que veáis hasta qué punto pensamos que la cosa va para adelante, que tenemos un plan de extensión, un plan de inversiones muy fuerte. Vamos a prácticamente doblar la capacidad de producción, estamos en ello y bueno, pues eso, trasladar un poco mi optimismo y bueno, si alguien tiene una pregunta o si quiere contactar conmigo después, pues aquí estamos. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y la verdad es que da gusto oíros hablar con ese optimismo. Tendrá algo que ver con el sol que comentábamos antes, que tenéis más en Marruecos que aquí, ¿no? Muy bien, pues voy a dar paso a presentaros a Jennifer González. Jennifer es la responsable internacional de ASIME. ASIME es la Asociación de Empresas de Metalurgia, que engloba tantos sectores como que vamos desde la automoción hasta metalmecánica o aeronáutica, un poquito de todo, ¿no? En realidad son más de 600 empresas que están agrupadas en vuestra asociación
y que me comentabas que facturáis casi el 20% del PIB de Galicia. ¿Cuál es vuestra relación con Marruecos? ¿Cómo estáis operando en estos mercados? Buenos días y, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias al IGAPE por invitarnos a este webinario. Nosotros, como bien dices, tenemos una relación muy estrecha con Marruecos, aunque, bueno, desgraciadamente este año ha sido un año perdido. No hemos podido pisar Marruecos, tristemente, desde ACIME, pero bueno, esperamos que el 2021 sea mucho mejor en ese sentido. ACIME representa unas 600 empresas de diferentes sectores y una de nuestras labores principales es acompañar y fomentar todas las actividades que estas empresas tengan a bien establecer en diferentes países. Y, por supuesto, Marruecos es tradicionalmente uno de los países más importantes para desarrollar ciertas actividades. Sobre todo nosotros acompañamos a empresas de naval y automoción. Sí que hay un polo bastante importante en Marruecos aeronáutico, pero bueno, tanto el polo aeronáutico gallego somos unas 40-50 empresas que todavía no están pensando en industrializarse en Marruecos. Entonces, una de nuestras principales aportaciones es acompañar a empresas, sobre todo del naval. Tradicionalmente, Galicia en construcción naval es muy importante. Tenemos empresas representativas de la industria auxiliar naval, construcción y reparación naval, y han acudido a la llamada del gobierno marroquí en diferentes momentos de todos estos años para su reconversión naval. Sí que es cierto que hay que tener en cuenta y tener muy interiorizado los tiempos de Marruecos, la idiosincrasia de Marruecos, y nosotros en nuestras diferentes misiones comerciales a Marruecos, que siempre estamos presentes en el Salón Alieutis con stand propio y acompañados de unas 20 o 30 empresas gallegas que, por suerte, muchas de ellas ya saben lo que es hacer negocios en Marruecos, y otras pues van de la mano nuestra, de la mano de otras empresas que, por supuesto, están dispuestas a colaborar con ellas, y también de la mano del IGAPE. Hemos colaborado muchísimo en ese sentido. En la reconversión naval todavía estamos esperando que haya el boom. Estuvimos tanto en puertos de Agadir, Tantán. Sabemos que ahí los barcos todavía son de madera. Quieren hacerlos de metal, todavía tienen, bueno, sus reticencias, pero incluso nos ha sorprendido en algunas de las visitas que hicimos que también tienen presente nuevas tecnologías o nuevos materiales, como por ejemplo hacer una cabina de un barco de composites o de otros materiales que parece que su recorrido más lógico sea madera-metal y después todo lo que venga, pero ellos, el país marroquí ya tiene unas puertas mucho más abiertas a lo que la evolución lógica de las cosas puede ser. Y eso se ve, por ejemplo, en automoción. Nosotros estamos presentes también en el Salón de Tánger de automoción. Tenemos una estrechísima relación con AMICA, la Asociación Nacional de Construcción de Automoción. Conocemos muy bien las empresas que están instaladas en Tánger y las empresas también del área de Casablanca a nivel automoción, y hemos acompañado a muchísimas empresas gallegas llamadas por la instalación de PSA, Peugeot, Citroën, Opel en Kenitra, además de las llamadas que las dos factorías que tiene Renault en Marruecos hacen. Hemos acompañado a muchísimas empresas de automoción que sí que se han instalado allí, en la zona de Tánger o en la zona de Kenitra, que creo ver que ya está al 90 y pico %, que lo van a ampliar. He visto en las últimas noticias. Por tanto, decir que Marruecos, cuando apuesta, y de nuestra experiencia allí podemos ver, en contra de lo que se cree, que son empresas muy tecnológicas, es decir, las empresas en las que nosotros hemos estado a nivel Tier 1 o Tier 2 de automoción están relativamente automatizadas o muy automatizadas. Por ejemplo, la planta que la antigua Visa, Magna, tiene en Tánger
está muy automatizada, Liar y otro tipo de empresas, sabiendo cómo hay que actuar y la idiosincrasia del país, es relativamente fácil llegar a integrarse en ese país. Es un poco a nivel automoción y naval, que es lo que más hacemos. Después también acompañamos a empresas en búsqueda de nuevos proyectos o mercados a nivel estructuras metálicas. Es mucho más fácil para empresas gallegas con una dimensión y un tamaño mucho mayor poder optar a los proyectos que el gobierno marroquí lanza, hablando de grandes infraestructuras como pueden ser aeropuertos o puentes, en la que sí que participan varias empresas y después son esas empresas las que llevan a otros proveedores, hacen un efecto llamada. Aquí de todos es conocido que Marruecos tiene una necesidad tiene todavía mucha capacidad de desarrollo en industrialización, tanto a nivel automoción como a nivel naval, como a nivel de estructuras metálicas, y ese efecto llamada desde ACIME lo recogemos y apoyamos a las empresas allí. Sí que es cierto que es muy importante lo que decía Pedro, de tener un partner marroquí en el que puedas confiar y en el que te abra las puertas y te diga un poco cómo tienes que actuar, porque al final es un país muy europeizado, pero a la misma vez tiene sus tradiciones y por supuesto hay que respetarlas, faltaría más. Y no sé, poco me habéis dejado atrás después de todas las intervenciones que me han precedido esta mañana. Nosotros, lo que digo, conociendo el país, por supuesto, este año, pues desgraciadamente nos ha tocado vivir la pandemia que nos ha tocado vivir, pero esperamos poder volver en 2021 y poder seguir desarrollando las actividades y ampliar la industria que allí teníamos. Y quedo a disposición de las preguntas que me queráis hacer. Muchas gracias, Jennifer. Yo creo que no solo esperamos, sino que además estamos deseando. Y bueno, y eso me lleva también a presentaros a mi compañera Odile Lueiro, de la Cámara de Comercio, y digo compañera de batallas, porque es lo que estamos deseando, ¿verdad, Odile? Volver a viajar, volver a los mercados exteriores y acompañar a nuestras empresas en las misiones. Odile, vosotros desde la Cámara de Comercio sois nuestros aliados y sobre todo Marruecos te toca muy de cerca, ¿no? ¿Cuándo ha sido la última vez que has estado y sobre todo cuándo es la próxima vez que vamos a estar? Te falta el micrófono, Odile, que así no te oímos. Perdona. Muy buenos días a todos. Y bueno, Marruecos. Marruecos para nosotros tiene una connotación como muy sentimental, porque esta Cámara empezó su primera misión comercial en el 92, o sea, en 1992, con Marruecos. O sea, fue la primera misión comercial. Entonces, bueno, hablar de Marruecos es hablar de 28 años pues en ese país. Entonces, nosotros a través del plan FOESGA, a partir del 94-95, organizamos una misión comercial, o dos incluso al año. La última misión comercial pues la hicimos el año pasado y presencial. La misión presencial, la última, fue en el 2019, y este año tuvimos la gran suerte de contar con vuestra antena y hemos hecho una misión virtual con 6 empresas. Ha sido una misión con muy buenos resultados, sobre todo para primeras tomas de contacto, para hacer un análisis de oportunidades para varias empresas y estamos encantados. Vamos a volver al 92 porque quería daros un dato importante. En el año 92, Galicia exportaba un 1,26% a Marruecos. Actualmente ya estamos en un 3,5%, ¿no? Entonces estamos viendo que hay una evolución muy positiva. Marruecos para nosotros es un mercado pues muy amable, porque es un mercado abierto a España y evidentemente también a Galicia. Incluso hemos visto que muchos compradores marroquíes prefieren desplazar a sus proveedores franceses por españoles. Es un mercado donde hay que ser pues muy constante y muy paciente.
es muy importante en las relaciones personales, como ya lo dijo pues Pedro, Íñigo y luego también David y Jennifer, ¿no? Es muy importante, con lo cual el tema de la misión virtual que hemos hecho ahora en septiembre ha sido interesante, pero falta la parte de las relaciones personales, ¿no? Por eso estamos deseando que el año próximo podamos volver a viajar allí. De hecho, nosotros ya hemos incluido en nuestro plan del próximo año 2 acciones comerciales, 2 misiones comerciales, y esperamos, bueno, que sí, que ya podamos hacer ya la primera pues entre el mes de marzo, abril. Y bueno, todo lo demás, bueno, yo aquí había preparado como un listado, ¿no?, de oportunidades, de sectores, pero bueno, ya digamos que la gente que ha intervenido antes ya ha hablado todo. Ya ha dicho muchas cosas interesantes. Por supuesto. Lo decíamos al principio, muchas gracias, Udi, lo decíamos al principio, este webinar no se trata de otra cosa de que acercar un poquito pues, las opiniones de los distintos participantes de cuál es la situación actual. En adelante tenéis el contacto a través del IGAPE, por supuesto, de nuestra antena empresarial en Casablanca, que para eso está, para atender y para trabajar para y con las empresas gallegas de lo que puedan necesitar en destino, y por supuesto también a la Cámara de Comercio del propio IGAPE, pues en la organización de las misiones estamos ahí para ello. Si queréis vamos a pasar a, estoy viendo, hay alguna pregunta en el chat. Nos preguntan, vamos a ir por orden quizás de entrada, nos preguntan, Pablo, no veo el nombre completo, Pablo D. nos pregunta o nos indica que si se pueden extrapolar los conocimientos de Marruecos o las experiencias de Marruecos a Turquía. Creo que es quizás un poco atrevido, ¿no? Turquía, aunque estén en el mismo continente pero no es extrapolable. No sé qué opináis, David. Quizás... Bueno, pues sería muy bonito si pudiera ser extrapolable, pero por desgracia pues son dos culturas, dos países, dos formas de entender la vida muy distintas. Aunque hay unas relaciones comerciales entre ambos países, sí que es verdad que hay cierto parecido en el sentido de que son dos países que están en el límite, en la frontera con la Unión Europea, y por lo tanto son países que se están desarrollando y se van a desarrollar muchísimo en los próximos años, de manera natural, porque la industria va buscando regiones, países con costes de producción, de los factores productivos más baratos, para aumentar la rentabilidad. Y Turquía y Marruecos son los dos preferidos, son los dos países donde el tejido industrial se ha desarrollado más en los últimos 20, 30 años y donde surgen productos más competitivos. También para los países europeos, como España. O sea, Turquía es uno de los mayores competidores actualmente en muchísimos de los productos. Estoy seguro que incluso para Ferroplas y para Coverwind seguro que tenéis competidores turcos. Entonces, no se puede comparar la realidad marroquí con la turca, si bien, como acabo de comentar, hay ciertas similitudes en los modelos y en las estructuras de ambos países, donde veremos un rápido desarrollo de las industrias en ambos países para ser las maquilas, como pasa en México con Estados Unidos. Pues Turquía y Marruecos se han transformado y se van a transformar más aún ahora que veremos el acortamiento de las cadenas de valor en las maquilas de la Unión Europea, con desarrollos industriales importantes y demandas de bienes de equipo y de saber hacer, y veremos también muchas empresas españolas y europeas que se desplazarán y se implantarán en Turquía y Marruecos en los próximos años. En ese sentido sí que hay cierto parecido. Pero bueno, el idioma es distinto, la cultura es muy distinta. Marruecos es un país de 30 y pocos millones, Turquía ya es un gran país, entonces, bueno, Turquía es una gran potencia. Nosotros personalmente, que una de las unidades de negocios que tenemos, trabajamos mucho en Estambul. Cuando vas a Estambul la primera vez, es una ciudad espectacular de unos 15 millones de personas, 10-15 millones de personas,
una ciudad bastante rica y un país extraordinario, grandísimo también, con muchísimo potencial, pero no lo podemos equiparar a la realidad marroquí. Tendrá que ser objeto de otro webinario en profundidad. Es muy peligroso, además, asociar países de ese tipo. Sí, tenemos otra pregunta, Juan Santos, porque nos lo dice él, dice que se ha retrasado, se ha conectado 25 minutos tarde y pregunta que si hemos hablado del sector alimentario, en concreto si hay algo destacable sobre el sector del pescado, que es en el que él trabaja. Y no sé si otra vez David, Odil, a lo mejor quieres decir algo al respecto. Bueno, en todas las misiones que hemos hecho estos últimos años, siempre hay alguna empresa de ese sector, ¿no? Entonces, nosotros organizamos una agenda para que puedan vender allí y es un mercado muy interesante para el tema del pescado congelado e incluso fresco también. Normalmente las agendas son pues en Casablanca y sobre todo también pues en Agadir. Entonces, es un producto con muchas oportunidades en ese país. No sé si David tiene algo más que comentar sobre eso. Pero en nuestros 28 años, digamos, de experiencia, en todas las misiones siempre tenemos entre 2 y 3 empresas de ese sector. Sí, obviamente el sector agroalimentario los intercambios en ese sector entre Galicia y Marruecos son importantísimos. Galicia compra y vende pescado en Marruecos desde hace muchísimos años. Por desgracia, los que no lo sepáis, que yo creo que lo sabéis todos, mucho del pulpo gallego que consumís en Galicia viene de Marruecos. Por lo tanto, hay una relación muy estrecha y en ese sentido también comentaros que hay una feria, que lo ha comentado antes a Sime, que es la feria Heliópolis, que se celebra cada 2 años en Agadir, que ha ido creciendo. Nosotros fuimos desde la primera y ha ido creciendo exponencialmente desde una pequeña carpa que hubo la primera, ahora son, no sé, son 5 o 6 megacarpas gigantes que se establecen en las afueras de la ciudad. Y bueno, donde es la feria del sector pesquero, de la pesca, de productos de pesca más importante de África. Por lo tanto, bueno, pues yo les invito a todos los que estéis interesados en ese sector a apuntaros a la próxima, que si no recuerdo mal, creo que es en febrero de este año, sí se llega a celebrar, claro, pero se suponía que tenía que ser en febrero de 2021. Entonces, bueno, pues estar atentos, nosotros intentaremos enterarnos también y pasar una circular a Central en IGAPE para que lo podáis compartir con las empresas del sector, porque creo que es importante también para SIME, claro. Yo, si me permitís ahí un apunte, porque como decimos nosotros hace muchísimos años que estamos presentes en Heliópolis, desde que era una carpa allí en medio de la nada en Agadir hasta una macro carpas que hacen allí. Y las empresas gallegas están allí muy presentes tanto desde el nivel inicial de lo que puede ser el sector alimentario, por ejemplo la pesca, en el acondicionamiento de los barcos de pesca, como acondicionamiento para el tratamiento de pescado, por ejemplo, o hay también un importante sector en acuicultura en Marruecos que necesitan que nuestros proveedores españoles les lleven, por ejemplo, en plástico hay un nicho muy importante para el tema de todo de filtrado de almejas, por ejemplo, o diferentes tipos de pescado, congelación, para guardar ese tipo de comida. Y también a nivel logístico se está empezando a exportar maquinaria desde aquí, tanto para cadenas de producción de envasado, de pescado congelado que comentaba Odil, como otro tipo de industria alimentaria que necesitan máquinas que allí no tienen y muchos de nuestros técnicos se desplazan allí tanto para la puesta a punto de las máquinas que han comprado como a la larga se acaban quedando porque es un mercado que está en auge. Muy bien. Tenemos también, por lo que veo, se han conectado Emehan por un lado y otro anónimo, que parecen ser oyentes marroquíes. Uno de ellos dice que vive en Galicia y que le gustaría mucho ocuparse con las relaciones entre Galicia, con relaciones comerciales entre Galicia y Marruecos. Pues nosotros le deseamos mucho éxito. Y por otra parte, porque nos interesa, ya ves,
hay más de 680 empresas que están manteniendo, gallegas, que están manteniendo relaciones comerciales, y lo decía David antes, no solo eso, sino es que además también los marroquíes están manteniendo mucha relación comercial con Galicia, ¿no? Con lo cual, pues puede ser un horizonte de futuro laboral. Y nos dicen, por otra parte, también, lo que nos gusta mucho oír, que bueno, a pesar de esas diferencias culturales y lingüísticas que no permiten a los empresarios a veces tomar iniciativas en este sentido, nos recomienda que adelante, ¿no? Que África es el continente del futuro. Precisamente eso es lo que hemos identificado y por eso mantenemos seminarios como este, y además vemos que tenemos empresas gallegas trabajando duramente en el país, ¿no? Como el caso de Cobolvit y Ferroperas. Nos preguntan también por el sector de la cosmética. ¿Cómo lo veis en Marruecos, el sector de la cosmética? El sector de la cosmética es un sector que se está desarrollando de una manera extraordinaria, no solamente en Marruecos, sino en todo el continente africano. Es un sector en el cual ya hay empresas españolas instaladas. Es un sector que se desarrolla muchísimo todo lo que es la producción de productos para spas, para salones, etcétera. Donde hay marcas locales ya de estos productos, pero sin duda alguna las marcas europeas y las marcas internacionales tienen bastante cabida en este mercado. Las personas, las mujeres, naturalmente están muy enteradas de las marcas internacionales, de lo que se consume en Europa, y se demanda sin duda alguna hay que tener en cuenta que la mujer del ministro de Agricultura, Handoush, la mujer ha creado la mayor marca One y ha abierto la mayor tienda de cosmética que yo he visto en mi vida. Bueno, yo tampoco he ido a muchas tiendas de cosmética en mi vida, pero yo no me imaginaba que una planta de tendrá unos 400, 500 metros cuadrados dentro de un centro comercial es solamente para cosmética, solamente para esta marca. Entonces, bueno, pues deciros que hay ya competencia local, pero sin duda alguna las mujeres marroquíes les gusta muchísimo la cosmética internacional y las marcas internacionales de cosmética bien posicionadas, ¿de acuerdo? Y también hay producción local, ¿vale? También tenemos en todas las misiones que hacemos últimamente, en los últimos años, siempre hay alguna empresa de cosmética también, española que está interesada en entrar. Y han tenido ya buenos contactos y alguna incluso está produciendo aquí también. Muy bien. Vamos a ver, nos pregunta Mari Carmen también que cómo podemos mantener contacto para hacer alguna reunión y que pertenece a una empresa tecnológica. Yo te recomiendo, Mari Carmen, para no extendernos muchísimo aquí tampoco, entra en nuestra página web a través de igape.es y ahí podrás acceder a la solicitud de los servicios con la antena empresarial en Marruecos y te ponemos en contacto directamente con David. Nos preguntan también si existen posibilidades para el sector lácteo, como el control de trazabilidad del producto y seguridad alimentaria. David, creo que te toca, no te oímos. Me comentas el sector de los productos lácteos, ¿verdad? El sector lácteo, sí. Sí, también es un sector, obviamente, que se ha desarrollado muchísimo en los últimos años. Aquí en Marruecos hay la central lechera marroquí, que está muy desarrollada y que fue adquirida por Danone. Entonces, bueno, aquí la producción local es bastante fuerte. Aún así, se sigue importando muchísimo producto lácteo. Sí que es verdad que las tasas que se pagan en el producto lácteo y los productos lácteos no son cero, sino que tanto para quesos como para leche pues siguen siendo porcentajes altos. Habría que ver la partida nacional de cada producto para saber exactamente de qué porcentaje estamos hablando, pero bueno, la demanda no para de crecer, las importaciones no paran de crecer en ese sector y obviamente tenemos marcas internacionales, sobre todo francesas, que están entrando en temas de producto lácteo y quesos. Aquí todas las marcas de quesos Brie, la casa de Camembert, de Roquefort, todos estos quesos están muy introducidos y aquí se consideran, de hecho, los quesos un producto de lujo históricamente y les encanta el queso, les encantan los quesos. Sí que es verdad que los quesos más demandados son
suaves, son suaves, no son que son muy fuertes, es decir, el Roquefort es el que menos se demanda, pero los quesos suaves se demanda muchísimo. El Gouda, por ejemplo, es muy demandado, el más demandado, diría yo, de los quesos, y luego el queso fresco, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que hay posibilidades. De hecho, en los grandes supermercados, en las grandes cadenas, como son Marjan, Suaca Salam o Carrefour, vemos que los lineales de quesos han crecido de una manera extraordinaria en los últimos 10 años y van a seguir creciendo. De hecho, nosotros que estamos en contacto con esas cadenas no paran de demandarnos nuevos productos de productos lácteos. De hecho, una reunión que mantuvimos hace poco con uno de los principales retailers nos comentaba que se va a empezar a demandar mucho más todo lo que sea halal, obviamente, todos los productos que sean halal, porque no olvidemos que la leche tiene origen animal y por lo tanto debe de tener una certificación halal. Entonces, esos productos halal, tanto quesos como leche, serán demandados. Ahí hay una oportunidad para todos los productores gallegos de ese sector. Muy bien. Nos preguntan también que cómo es el mercado para los fabricantes de maquinaria para la industria alimentaria. Vamos a ver, que se me está viendo la pantalla. Dice, sabemos que el mercado de las conservas vegetal y pesquera es potente. La pregunta es, ¿vuestra experiencia para los fabricantes de equipos y maquinarias para ese sector es un mercado competitivo o están abastecidos? Bueno, yo voy a decir aquí unas cositas. Es uno de los sectores con oportunidades porque evidentemente pues, hay muchas empresas en Marruecos que se dedican pues, a la fabricación de conservas vegetales y de conservas de pescado. Y como quieren ofrecer una muy buena calidad, pues están obligados a iniciarse en procesos de innovación, de mejora de calidad, etcétera, ¿no? Entonces, hay un nicho de mercado, pero hay una competencia muy alta, sobre todo de proveedores franceses y de italiano, e incluso también de mercados asiáticos. Entonces, hay mercado, pero tenemos que competir pues, con estos países. Yo completando un poco lo que dice Odil, si queremos competir ahí en esos mercados contra los franceses y asiáticos, ese tipo de empresas deben estar presentes en Marruecos y ahí es donde las relaciones personales tienen la máxima importancia. Es decir, si el proveedor está cerca, incluso instalado allí en Marruecos, mejor que mejor. Muy bien. A ver, nos preguntan también, tenemos un montón de preguntas, y nos vamos ya de tiempo, ya nos hemos pasado como 25 minutos, pero veo que los participantes siguen ahí, con lo cual vamos a dar un poquito más. Dice, necesitamos dar a conocer todavía más el vino de la denominación de origen del Ribeiro. Atentos, por favor, a las misiones comerciales que vayamos a realizar y atentos también al contacto que puede establecer con nuestra oficina para ampliar ese mercado. Nos preguntan sobre las ayudas del gobierno marroquí a la modernización de la industria alimentaria. ¿Se pueden comparar con las subvenciones españolas o funcionan de forma diferente? No sé, aquí a lo mejor incluso si Íñigo o Pedro tenéis experiencia con las subvenciones en Marruecos. Pues en nuestro caso no, en nuestro caso todo lo que estamos haciendo es desde España, desde Galicia, y todavía no tenemos ese acceso allá en local. Lo que sí me gustaría apuntar es en la pregunta anterior, no enfocada a la conservera, pero sí a la maquinaria, que en nuestro caso pues también nos afecta. Y no solo en Marruecos, sino en otros países en los que hemos estado, digamos que mientras el mercado no está consolidado, sí que cuesta encontrar esa maquinaria especializada en la actividad a la que te dedicas, ¿no? Entonces, bueno, en nuestro caso nos hemos encontrado que hemos tenido que trasladar nuestra maquinaria específica para los países en los que no hay un mercado consolidado y posteriormente, al cabo de los años, pues sí que ya hay empresas que ya están desarrollando esa tecnología o empresas incluso extranjeras que están viendo ese nicho de mercado en esos países, como puede ser en este caso, en nuestro caso de las nuevas energías renovables, en el que bueno, pues esa especificidad de la maquinaria pues nos ha hecho a veces pues ese problema logístico inicial. Yo, si me permitís, tengo algo de experiencia en las subvenciones. En Ferroplas no hemos podido porque la cantidad para una subvención global, digamos, para que te subvencione una parte de un proyecto global de desarrollo o industrial,
si no recuerdo mal, está a partir de 100 millones de dirhams ahora mismo, ¿no? Son unos 10 millones de euros. Nosotros estábamos un poco por debajo, por tanto no hemos podido acceder. Pero el Estado tiene en varios sectores subvenciones y ventajas fiscales muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, el sector turístico, toda empresa durante los 5 primeros años no se paga impuesto de sociedades, luego es un 17%. En las zonas francas también hay muchas ayudas a las empresas que se implantan allí y prácticamente no hay impuestos. Y luego en sectores concretos también no solo el Estado es capaz de subvencionar, sino, por ejemplo, la cooperación alemana, si no recuerdo mal, está invirtiendo o va a invertir este año casi 1.000 millones de euros en ayuda al desarrollo, y muchas ayudas al desarrollo es inversión directa a emprendedores. Tengo un amigo que va a recibir casi 2 millones de euros para montar una fábrica de equipamiento médico, para que os hagáis una idea, ¿no? Entonces, sí que hay oportunidades. Comparándolo con España, la verdad es que donde me falta experiencias en España, aquí sí que hay. Sí que conviene enterarse, pero varía mucho en función del sector, en función del tamaño de la empresa y en función del tamaño de la inversión. Muy bien, gracias. Nos pregunta también que cuál es la mejor manera de hacer exportaciones de equipos informáticos de producción gallega. No creo que sea una pregunta tampoco para responder así a lo rápido, ¿verdad, David? Pero no sé si quieres decir algo. Ellos lo que quieren es exportar equipos informáticos gallegos a Marruecos. Bueno, pues eso lo que habría que hacer es ver cuál es la partida arancelaria de esos equipos, ver cuáles son los costes los costes de importación, los impuestos de importación de ese tipo de productos según la partida arancelaria, y seguir los procedimientos habituales, que es encontrar primero un cliente local que vaya a importar esos equipos, ¿no? Y para eso, obviamente, a través de la antena del IGAPE os podríamos ayudar, claro que sí, o a través de la misión comercial que se celebrará el año que viene con ODILE, con la Cámara de Comercio, o una actividad o una acción individual con esa empresa, conseguirles información al respecto. Así que yo os invito a que lancéis la consulta a través del IGAPE, de la central de IGAPE en Santiago, y ellos ya nos hacen llegar aquí esa consulta y nosotros la respondemos, obviamente. Quedan dos preguntas que yo creo que la respuesta va un poco en el mismo sentido, y uno nos pregunta sobre las posibilidades para los enlatados de atún y la otra si la forma de introducción pues puede ser mejor a través de la constitución de un government con una empresa local, es decir, con una joint venture, supongo. Creo que en todo caso nos estamos pasando ya 30 minutos del horario oficial. Recordarles a todos primero que el webinario está grabado y está a su disposición en el canal de IGAPE Internacional de YouTube, con lo cual hemos hablado de varios sectores, hemos hablado de varias cosas, y por otra parte, muy importante también que en nuestra página web pueden solicitar un servicio de consultoría, en este caso con la antena IGAPE, con la antena empresarial que tenemos en Casablanca, con David, y bueno, y ahí pues pueden ahondar en todos estos temas. Yo creo que con esto, muchísimas gracias a todos vosotros por participar, muchísimas gracias a los oyentes que han estado realmente ahí, además conectados en constante. Muchas veces hemos visto webinarios donde hay muchísimos inscritos y van abandonando la sala porque aquí parece que da menos vergüenza que cuando estás en un presencial que no te atreves a salir, ¿no? Pero aquí se han mantenido constantes, están sentaditos todos en sus butacas o en sus casas. Muchísimas gracias a todos por atendernos. Y bueno, esperamos continuar con el ciclo de webinars con distintos países y actualizar, lógicamente, también Marruecos cuando sea posible o con otros temas más específicos. Pues muchísimas gracias, Manuela, muchísimas gracias por la iniciativa, y reiterar bueno, que las empresas gallegas que accedan a IGAPE, que se acerquen a IGAPE, porque IGAPE les acerca a todos estos mercados, y nosotros estamos aquí en destino para resolver todas esas dudas, para apoyarles en sus procesos de entrada, y sí, estoy totalmente de acuerdo que debemos de seguir con este ciclo de webinarios, que todo lo que sea informar pues es bienvenido para las empresas gallegas, y la información es muy valiosa para la toma de decisiones estratégicas. Así que bueno, pues muchas gracias, y aquí estamos para lo que necesitéis. Mucho ánimo, que vamos a salir de esta muy pronto todos. Así es que hay que ser positivos. ¡Y felices fiestas! ¡Felices fiestas! Igualmente. Gracias. Muchísimas gracias. La Cámara de La Coruña os quiero animar pues a inscribiros en la próxima misión comercial, que esperemos que sea en el primer trimestre del próximo año. Inshallah.
Inshallah. Inshallah. Merci. Muchas gracias. Gracias. Hasta pronto. Adiós, Pedro. Hasta luego. Adiós, Nico. Hasta luego, David. Manuela. Adiós. Chao. Ah. Adiós.